Pues prácticamente ya estamos por terminar lo que es la segunda carta de Pedro. Y yo creo, mis hermanos, que ha sido muy importante lo que nos han compartido cada uno de los hermanos que están aquí al frente, desde que inició la primera carta de Pedro hasta la que va al día de hoy. Ha sido muy abundante cómo ellos nos han compartido, lo han desmenuzado, cómo han sido las partes en las que ellos nos señalan puntos específicos. Vamos a ver lo que es la escritura base del día de hoy, que es la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Bendito y bondadoso Padre Celestial, muy buenos días. En esta mañana te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por todo lo que tú representas, Padre, y por todo lo que tú nos has dado. Señor, te ruego en esta mañana que no sea yo quien hable, Padre, sino que tú me utilices como instrumento tuyo, Padre. Que podamos comprender cuánto, Padre, nos mostraste con aquellos hombres que utilizaste, en este caso, con el apóstol Pedro. Bendito sea tu nombre, Padre, muchas gracias por cada uno de mis hermanos, bendícelos, por favor. Bendito sea tu nombre hoy y para siempre, y en esta mañana te damos gracias. Alabado sea tu nombre, y mi oración la dejo en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús. Amén. Voy a usar un término, creo que esto lo han usado mucho los chicos, principalmente ellos, o los que les gusta ver mucho las series y las películas, y si no me dicen si lo menciono bien, un flashback. Gracias. Estos términos es como cuando va a iniciar una serie, una película, te manda sucesos anteriores para que puedas entender a qué quiere llevar esto. Y vamos a ver eso, son dos momentos precisos. Uno lo vamos a ver en Mateo 24, versículo 29 al 31, y el otro es en Hechos 1, del 9 al 11. Entonces lo repito, Mateo 24, 29 al 31. Dice la palabra: tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículos más adelante, 36 y 39, en el mismo capítulo 24. En cuanto el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró a la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Ahora nos vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 y 11. Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dicho esto, mientras ellos estaban mirando, Jesús fue levantado. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, 2 hombres vestidos de blanco, ángeles, se aparecieron junto a ellos y le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse de aquí. ¿Por qué te dije que un flashback? Pedro fue alguien presencial en este tema de la segunda venida, el segundo regreso de nuestro Señor Jesús. La clase de esta mañana lleva por nombre: el Señor regresará.
no lo dudes. Y aquí hay algo muy importante. ¿Habrá algún creyente que dude que va a regresar el Señor Jesús? ¿Habrá algún creyente, y principalmente nosotros como discípulos, dudar de las promesas que Dios ha hecho? La gente en el mundo puede dudar de muchas cosas y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, estos sucesos, Pedro escuchando de su mismo maestro y después Pedro viendo cómo fue elevado Jesús y cómo los ángeles les dijeron, Él regresará. Ahora sí, vamos a lo que es nuestra escritura base, que es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Una pregunta muy importante: ¿cómo será la venida del Señor Jesús? La gente se ha hecho esa pregunta. Y vemos dos imágenes. Una con todo el esplendor y otra en un caballo blanco con su ejército. Pero lo que sí es muy claro es que Él va a regresar. Dice la palabra: amados hermanos en Cristo. Voy a hacer una pausa ahí. Pedro, ¿cómo se está dirigiendo a los creyentes? Amados hermanos. Si tú vas en una versión más antigua, principalmente en una Reina Valera 1909, o una Reina del Oso, así se le llama, Reina Valera del Oso, o la Septuaginta, que es una de las más antiguas versiones, dice carísimos. Así, carísimos. Y no es de precio, o sea, ¿cuánto quiere decir esta palabra? De gran valor. Es decir, cuando vienen nuestros líderes, hemos tenido la oportunidad de que los hermanos nos visiten tanto en la región de Tlajomulco, como he tenido el privilegio y el gusto de venir aquí con ustedes. Pero cuando nuestros líderes nos comparten algo, en este caso Fran Botello, Fer o José, ténganlo por seguro, mis hermanos, que somos apreciados para cada uno de nuestros líderes. Es un aprecio que ellos nos tienen y el cuidado que nos llevan a cada uno de nosotros. Así dice en esta versión antigua, en la Septuaginta, carísimos. Bueno, entonces vamos a lo que es la traducción lenguaje actual. Amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente. Recuerden el mensaje de los profetas de Dios que nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes y les preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de que el Señor Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época, pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados en el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Profetas y apóstoles. Va indicando el apóstol Pedro y menciona lo que los profetas enseñaron y el mandato de los apóstoles. Y vamos a ver algunas similitudes de lo que fueron los profetas y los apóstoles. Primero, hombres dedicados a Dios, que entregaron su vida, y literal, entregaron su vida, fueron martirizados, dejaron su comodidad. ¿Recuerdan cuando Pedro se le acercó a Jesús y le dijo: hemos dejado todo por ti? También cada profeta lo hizo. Fueron
perseguidos, algunos hasta fueron maltratados. Los profetas enseñaban la voluntad de Dios interpretando la ley divina, llamando al arrepentimiento, sirviendo como mensajeros de advertencia y también de esperanza. A mí me viene a la mente cómo murió Isaías. En la historia bíblica fue partido por la mitad, aserrado, dice es el término. Hoy en día tú puedes ver algunas congregaciones religiosas o organizaciones religiosas que dicen el apóstol del Señor o el profeta del Señor. A mí no me viene a la mente alguien que se llama José de Smith o John Smith. Si es así, tu profeta y apóstol terminó dando su vida por el servicio a Dios. ¿Quién de aquí quisiera ser un apóstol? ¿Quién quisiera ser un profeta con esos términos? No con el reconocimiento, sino con la vida que ellos entregaron. ¿Qué nos dice Efesios 2:20? ¿Me acompañan, por favor? Efesios capítulo 2, versículo 20. Esta es la base de nuestra organización, de lo que ellos nos compartieron. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Entonces lo que nos muestra el apóstol Pedro es que tengamos siempre en mente lo que los profetas enseñaron a través de las escrituras y que se mantuvo vigente con los apóstoles. Pedro entregó su vida por cada uno, por lo que fue el llamado del Señor Jesús, ¿sí? Entregó su vida. Si tú vas más a la historia de la religión, Pedro fue martirizado en una cruz y no fue digno de morir como su maestro, y dice la historia que fue volteado de cabeza. Recordemos esto, cada profeta y cada apóstol entregó su vida sin condición por dar el mensaje, y porque cada una de aquellas personas y lo que hoy nosotros tenemos como lo que es la Biblia, lo tengamos como esperanza. Vamos a ver un punto principal de las advertencias que Pedro ha hecho. En los capítulos anteriores o en las clases anteriores, nuestros hermanos nos hacían un énfasis de los falsos maestros. ¿Habrá falsos maestros? Sí. Aún en la política, tú puedes ver cómo hay esas personas que desvían de lo que puede ser correcto. Bueno, también en la cuestión de la Biblia hay falsos maestros. Dice en este punto, vendrán burladores. Y no estamos hablando de personas que se mofan. En la Biblia textual, vamos a ver este punto que dice lo siguiente: conociendo primero esto, en el mismo capítulo de Pedro, en los postreros días vendrán burladores. Vamos a ver esta parte de la palabra burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, malos deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esta palabra va derivada tanto del latín y del griego, advenimiento. Pues desde que nuestros padres durmieron, ponemos paréntesis, esto significa nuestros antepasados, es decir, estas personas que están haciendo este reclamo conocían de la palabra. Dice, nuestros padres durmieron. Todo permanece igual desde el principio de la creación. Es muy importante. Ellos conocían el principio de la creación. ¿Quién creó todo? Dios. Ciertamente, dice ahora sí en el versículo 5, ciertamente ellos ignoran voluntariamente que en tiempos antiguos todo fue hecho por la palabra de Dios. Eso es en la Reina Textual. Vamos viendo qué significa burladores. La palabra burlador en griego se traduce como empaites. Esta es la palabra que se traduce exactamente para un burlador, empaites. Es la palabra que también se implica en falso maestro, un encarnecedor.
y que se usa en el Nuevo Testamento para aquellos que usan ridiculizar, mofarse y usar el sarcasmo. Términos de un sarcasmo, como cuando dicen, a cabo si va a llegar temprano y llegas tarde, ¿verdad? Ese es un sarcasmo. O a cabo si va a lograr lo que dijo. Estas personas, por lo que menciona Pedro, eran creyentes, tenían conocimiento de la palabra. No está hablando de personas ateas o personas que no conocen de la palabra de Dios, sino que eran conocedores. ¿Y qué dicen? ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está su promesa de que va a regresar el Señor Jesús? Estos burladores se mofan, usan el sarcasmo sobre la segunda venida de Jesús. Es muy importante, la palabra adventus se deriva tanto del griego y del latín. Parousia, ¿han escuchado esa palabra? Eso también significa regreso. Ahorita que pusieron una alabanza, ¿te suena la palabra maranata? Es en hebreo. Eso también significa ven Señor, el regreso del Señor. Jesús regresará en la tierra tras como fue su ascensión. Así se lo dijeron los ángeles a los apóstoles. Hay algo muy importante. Dice, dense en cuenta de estas personas. Dice, evitar emocionalmente la conciencia. Ellos saben que hay promesas que Dios va a cumplir, pero ellos conscientemente dicen no, rechazan. Hoy habrá en día, por eso la pregunta que mencioné o el título de la clase, ¿habrá que alguien dude del regreso del Señor Jesús? Mira, vamos a ver algunos ejemplos que están sucediendo hoy en el mundo. No te lo van a decir de una manera literal, cómo actúan las personas, cuánta maldad hay al día de hoy, cuántos movimientos para probar otras cosas que primeras van en contra de la moral, de los buenos principios y principalmente de lo que Dios nos enseña. Eso es actuar como a cabo va a regresar cuando regrese el Señor Jesús. O sea, dando como va a pasar mucho y mucho tiempo. O en algunos casos como que no va a volver. Y hay organizaciones religiosas que están moviendo esos términos. Hay una denominación, ustedes los han escuchado, son los adventistas. Y en su doctrina tienen ellos varias enseñanzas, pero una de esas principales es que ellos creen rotundamente en la segunda venida del Señor Jesús. Nosotros no somos adventistas, somos discípulos, pero tenemos muy en claro cada una de las promesas que el Señor Jesús nos ha hecho. Y nos menciona lo siguiente. Pero ¿cómo actuaban las personas en aquella época que menciona Pedro y que los apóstoles tuvieron que dar respuesta? Vamos a ver a dos profetas, Isaías y Jeremías. ¿Me acompañan por favor a Isaías capítulo 5, versículo 18 al 19? Isaías 5, versículos 18 al 19. Ay de ustedes que con mentiras arrastran la maldad, que arrastran el pecado con quien tira de un carro. Y ustedes que dicen que Dios haga pronto sus cosas, en otras versiones, que Dios cumpla sus promesas, así lo menciona, para que las veamos, que el Dios Santo de Israel cumpla deprisa sus planes para que nosotros lo conozcamos. Ellos querían ver cumplidas promesas para creer. Isaías tuvo que ver mucho el corazón de los israelitas de pedir cada momento que se cumplieran las promesas de Dios. Otro contemporáneo, Jeremías, capítulo 17, versículo 15. Dice la palabra: la gente me dice, ¿qué pasó con las palabras del Señor? En otras versiones, ¿qué pasó con las promesas del Señor? Que se cumplan ahora mismo. Esto fue en la época de los profetas.
¿Cuánto hoy en día nosotros hemos visto que las personas desean ver muchos cumplimientos de Dios en sus vidas? Dios cumple lo que dice, cumple sus promesas. Vamos a ver dos conceptos. Igual lo quieres apuntar y vamos a las escrituras. En el libro de Números 23, versículo 19 al 22. Esto aconteció cuando iban a maldecir al pueblo de Dios, que lo iban a maldecir. Y dice lo siguiente: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Yo tengo órdenes de bendecir así a Dios y no puedo contradecirlo. ¿Quién es? Es Balaam. Nadie ha visto engaño ni maldad en Israel, el pueblo de Jacob. Y el Señor suyo está con ellos y ellos aclaman a su rey. Dios que los sacó de Egipto es para ellos como un búfalo con cuernos, con poder. Dice, no es un humano. Nosotros podemos fallar, sí. Podemos incumplir en nuestras promesas, sí, porque es parte de nuestra naturaleza, es algo de nuestro defecto, pero Dios cumple. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice Pablo a la iglesia de Corinto: Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Dios a su debido tiempo va a cumplir cada una de las cosas que mencionó. Y si menciona en su palabra que el Señor Jesús va a regresar, Él va a regresar. Mencionamos ahora lo siguiente, algo de la misma carta que vemos en el capítulo 3. Dice además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época, dando contestación. Las personas decían, todo sigue igual desde la creación, reiterando, eran personas que conocían y habían escuchado el mensaje. Hoy en día podemos ver personas que se dicen creyentes, que saben que hay un Dios, que saben que hubo un Hijo, que dio la vida por ellos, que hay un plan de salvación, pero siembran la duda y usan la ironía. Pero ¿qué menciona Pedro más adelante? Y esto es algo muy importante: destruidos con fuego. ¿Quiénes? Las personas que hacen maldad. Ahí hay una imagen y creo que los hermanos que nos visitan van a estar muy familiarizados con esto. Esto pasó a principios de este año. Fueron unos fuegos intensos y en los medios de comunicación, en las noticias, usaron este término, imágenes apocalípticas. Yo así lo escuché. Son imágenes apocalípticas y veas cómo el fuego arrasaba con todo a su paso. Dice aquí el apóstol Pedro que será destruidos y también los cielos y la tierra, ¿con qué? Con fuego. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis más adelante. Capítulo 11, versículo 18. Dice la palabra: las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, y a tu pueblo santo. Pongan un paréntesis, a nosotros los cristianos, y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirás a los que destruyen la tierra, a los que hacen la maldad, ellos serán destruidos. Cita Pedro como el diluvio en la época de Noé. Ya hace tiempo tuvimos las clases de Génesis, también llevamos lo que fue un tiempo en nuestras series,
Y recordamos en este punto cuando llega el diluvio. ¿Por qué lo envió Dios? ¿Recordamos? Por la maldad que había en aquella época. Ahora hay una pregunta. ¿Se ha terminado la maldad al día de hoy? No. Al contrario. Dice la Escritura, como en la época de Noé había muchos homicidios. Dice la Escritura, se casaban, disfrutaban. Este término de que se casaban era andar de unos con otros. ¿Mucha inmoralidad? Sí. Dice la Escritura que había rebasado todo. Y cuando Dios menciona, me duele, no que me arrepiento, dice, me duele haber creado a la humanidad, es cuando decide borrarla con las aguas. Cuando fuimos bautizados nosotros, este simbolismo nos refleja dejar una vida pasada de todo lo que hicimos. Dice la Escritura que solo 8 personas se salvaron: Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. 8 personas. Toda la humanidad pereció. Ahora, ¿cómo será esa segunda destrucción para la humanidad? Con fuego. Aquí lo dice la palabra. ¿Qué simboliza el fuego en términos bíblicos? Pureza. Para aquellas personas que trabajan el oro o la plata, para que tú puedas hacer un metal puro, que sea un metal puro y se vea genuino, limpio, quitas las impurezas a grandes temperaturas. Y ahora sí, lo que es el metal tiene un gran valor. La tierra va a ser destruida, consumida, sí, pero de una manera simbólica y literal, para que haya una purificación. Dice la Escritura, terminará con aquellas personas. ¿Quiénes? Las que hacen la maldad. Hoy en día podemos ver que la gente ha escuchado esto, pero lo toma como un segundo término, o ni siquiera lo tienen bien contemplado, que va a regresar el Señor Jesús, que va a haber un juicio y que van a ser destruidos aquellos hacedores de maldad. Hoy en esta mañana hay una reflexión para nuestras vidas y para cada uno de nosotros. El tiempo de Dios es perfecto. Al ser humano lo limita el tiempo. A nosotros nos limita el tiempo. No alcanzamos a hacer alguna cosa o algún proyecto, pero a Dios no. Más adelante nos van a compartir cómo son los tiempos de Dios, cómo se miden los tiempos de Dios y por qué no ha llegado ese momento de la segunda venida ni la destrucción de los malos. Ahí nos van a mostrar el por qué. Porque Dios cumple su palabra, pero también es un Dios amoroso. Hermanos, agradezco a Dios la oportunidad de haber estado aquí con ustedes. Les deseamos a cada uno un excelente fin de semana.